Ahora bien, con el paso del tiempo, el uso de temporizadores se hizo tan evidente que se introdujo una capacidad adicional y que de hecho ya hemos ido viendo en anteriores lecciones del curso, y no es otra sino que la asignación de un método delegado en sustitución del precisamente el evento action asociado a cualquier instancia creada a partir de una clase timer, Core timer, web timer o cualquiera de las derivadas mediante la creación de subclases como este caso. Entonces, esto simplifica en muchas ocasiones, pues precisamente la necesidad de tener que añadir a nuestros temporizadores propiedades adicionales que apunten o referencien otros objetos. Vamos a ver cómo haríamos este mismo ejemplo sin la necesidad de utilizar una subclase. Vamos a mantener la propiedad puesto que es preciso mantener el ámbito tal y como hemos visto. Cambiamos, en este caso vamos a utilizar Soyo Core Timer por variar un poquito y veamos que no es siempre porque utilizar la misma clase. Soyo Core Timer. Esto no es necesario y lo único que vamos a añadir antes de activarlo mediante el Soyo Core Timer Mode múltiple. Aquí lo que vamos a indicar es que vamos a utilizar mi método temporizador as Soyo Core Timer. Y este temporizador es el encargado de hacer referencia a la etiqueta que se va a modificar vamos a vender aquí el static y lo incrementamos. ¿Por qué aquí podemos hacer referencia directamente al objeto, a la instancia de tipo label que se llama label 1? Bueno, porque si te das cuenta, este método lo estamos definiendo como parte del mismo objeto ventana donde también se encuentra la etiqueta. Por lo tanto, el método está en el mismo ámbito de ejecución y tiene visibilidad sobre la etiqueta que vamos a modificar. Mientras que anteriormente, al requerir la creación de una clase, tendríamos que hacer la indirección, la referencia al objeto a través de su asignación previa mediante una propiedad. Pero vamos a utilizar lo que queríamos explicar en este caso, que es addHandler. addHandler lo que va a esperar es el número, el nombre del evento que vamos a sustituir, así como la dirección o el del método delegado que va a reemplazar precisamente la ejecución de dicho evento. En este caso sería mi instancia action address of mi método. De hecho, ya hemos visto esta misma construcción en los primeros capítulos del curso. Antes de continuar, vamos a corregir aquí. Múltiple esto sí. Y vemos cómo ahora pasa a actualizarse directamente mediante el uso de la sustitución del evento por cualquiera de los métodos que nosotros indiquemos.